Ya está a la venta la novela del caso de contacto extraterrestre más extraordinario de las últimas décadas, Crónicas de la Divinidad. Puedes encontrarlo en formato digital descargable y formato físico de pasta blanda en Amazon.com, con envío gratis a todo el mundo. Encontrarás el enlace de compra abajo en los comentarios de este video. ¿Jesús de Nazaret fue realmente condenado por los pecados del mundo? ¿Los evangelios cuentan su historia real? ¿Fue un sabio contactado por extraterrestres? ¿Es solo un mito o realmente existió? ¿Cómo es que la imagen de Cristo en la cruz fue utilizada como un símbolo para infundir miedo y arrepentimiento? ¿Es verdad que los científicos militares de Estados Unidos desarrollaron un proyecto secreto para viajar en el tiempo y visitarlo? Estos y otros enigmas serán estudiados a fondo en este documental. Tomaremos como principales fuentes los datos históricos y evitaremos en la medida de lo posible las creencias tradicionales sin fundamento. Jesús de Nazaret es sin duda alguna la figura que más ha influido en la historia humana. Y no por su carácter mesiánico, religioso o como deidad, sino por las consecuencias derivadas de la simple existencia de su historia. Enormes batallas se han librado en su nombre. Múltiples muertes han ocurrido por su causa, tal y como él lo profetizó. Según muchas investigaciones, su importancia no solo está en nuestro mundo, sino que parece influir también en algunas inteligencias no humanas que lo acompañaron y lo escoltaron durante su vida y en su trágica muerte. Inteligencias que no pudieron evitar el fatal desenlace y el tormentoso sufrimiento debido a una orden explícita de Jesús, quien solicitó no intervenir para dejar que los acontecimientos ocurriesen tal y como estaba escrito en el destino. Y es que, tal y como veremos en este documental, Jesús, si en verdad existió, fue definitivamente mucho más que un simple hombre, y más que un simple santo o hijo de Dios. También conoció el sufrimiento y la vida humana a fondo, experimentó las vicisitudes de la vida y aprendió el verdadero significado del amor, que va más allá de lo romántico o de lo escrito por Shakespeare. Enseñó el amor universal, el amor crístico y la gran verdad de que todos somos uno. Por favor, póngase cómodo, póngase cómoda y acompáñenos en este nuestro primer video documental de los muchos que habrá en este canal. Suscríbase si no lo ha hecho y no olvide dejarnos su amable comentario. Esto es Alien Truth. Estos son los enigmas de Jesús. Sabemos con seguridad que Jesús fue juzgado en Nazaret, antigua Palestina, durante el gobierno del prefecto romano Poncio Pilato, juicio cuyo fallo fue el de culpable y merecedor de la pena capital, la cual fue ejecutada mediante crucifixión de inmediato. Pero más allá de estos datos, la mayoría de los hechos que rodearon a este juicio y consiguiente ejecución siguen hasta nuestros días sin ser aclarados. Los cargos de la acusación, la identidad de los acusadores,
La actitud de sus devotos seguidores e incluso la de Jesús durante el juicio son preguntas que hasta ahora nadie nos ha querido o nos ha sabido contestar de manera fidedigna, sin recurrir a alteraciones y manipulaciones de los textos. Y lo que es aún peor, muchas son las respuestas contradictorias que hemos obtenido. Aún quedan incógnitas sin resolver de forma definitiva, a pesar de nuestros deseos continuos por saber más sobre estos acontecimientos decisivos, ya sean por su valor religioso como por su trascendencia histórica. Cabe destacar que hasta el siglo II, los historiadores romanos no mencionan ni a Jesús ni a los cristianos. Y es a partir de este siglo cuando empiezan a surgir con cierta frecuencia referencias a Jesús en textos paganos. Si bien los primeros lo describen como un rebelde, los cristianos narran su vida de forma apologética, y los evangelios canónicos son una muy pobre fuente de información que se encuentra totalmente sesgada y manipulada por la Iglesia a través de los siglos. Pero sean cuales sean sus creencias, hay datos muy ciertos. Jesús, si realmente existió, vivió y murió en una zona y época conflictiva, tanto a nivel social y religiosa como política. La situación ya se arrastraba de tiempo atrás y no se resolvería hasta la sucesión de 2 guerras contra Roma, en el 66 al 70 y del 132 al 135 después de Cristo, que fueron caracterizadas por su excesiva brutalidad. A los millares de muertos en las batallas se le añadió la innumerable cantidad de torturados y ajusticiados, además de la destrucción del templo, del cual solo quedaron sus cimientos, que hoy forman parte del Muro de las Lamentaciones. Jerusalén, como punto de paso entre Asia Menor, Egipto y Mesopotamia, solo tenía un valor estratégico para Roma. Así pues, los romanos solo ejercían un control militar de la región, sin preocuparse ni lo más mínimo por los problemas de índole religioso. Por tanto, los judíos disponían un privilegiado estatus al estar exentos de rendir culto a los dioses de Roma. Esto provocó la aparición del famosísimo Sanedrín, una especie de asamblea político-religiosa compuesta por 71 sacerdotes y príncipes hebreos, quienes tenían el poder religioso de Jerusalén, y bajo la tutela del etnarca impuesto a modo de títere por Roma, podían incluso impartir la pena de muerte. Justamente por estos privilegios concedidos al Sanedrín, Roma exigía a cambio que mantuviesen el orden público y que la administración romana en Judea funcionase de forma correcta. Máxime aún cuando en el año 6 después de Cristo, a petición del Sanedrín, Roma depuso al etnarca y tomó el control total de la región, poniendo como gobernador a un praefectus, título de carácter militar pero con poderes político-financieros, tomando este puesto durante los años 26 al 36 después de Cristo, nadie menos que Poncio Pilato. Así, durante la vida de Jesús hubo una doble administración de Judea. Por un lado estaba el Sanedrín, con amplios poderes en materia judicial y ejecutiva con los habitantes judíos, y la figura del prefectus, que era quien tomaba las decisiones jurídicas cuando eran delitos de carácter político o que afectasen a los intereses o seguridad del Estado romano. Esto acarreaba problemas de índole social entre los ricos que ayudaban a Roma para seguir así conservando sus riquezas y los pobres, que eran empobrecidos por los altos impuestos romanos. La unión de este malestar social y la libertad religiosa existente en Judea propició la aparición de varias sectas religiosas, entre las que cabe destacar a 4 de ellas: las de los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotas. Los saduceos, de mentalidad tradicional y conservadora, poseían una alta posición social y cargo sacerdotal. Eran los aliados y títeres de Roma en Judea, integrantes del Sanedrín. Con la caída del Estado judío, desaparecieron de la historia. Los fariseos fueron un movimiento más religioso que político, pues carecían de objetivos políticos concisos. Entre sus ideologías religiosas, figuran la de una discrepancia por la existencia de diferencias de clase social, pasando por ello a ser considerada la religión del pueblo,
aunque es de especial mención su desprecio por los habitantes desinteresados por la religión, a lo que hay que añadir una ambigüedad política. Los esenios predicaban una vida fuera de toda lujuria, por mínima que ésta fuese. Practicaban una vida monástica, carentes de propiedad privada, y se recluían en el desierto a meditar durante 40 días. Los celotas era una secta compuesta en su mayoría por fariseos radicalizados, quienes veían como principal enemigo tanto político como religioso a los opresores romanos. Su actitud hoy en día estaría considerada como un movimiento armado de resistencia a la invasión romana, un movimiento revolucionario de guerrilla. Poseían un grupo de fanáticos creyentes que, aprovechando las aglomeraciones de gente y la impunidad que esto les brindaba, se encargaban de ejecutar las acciones contra Roma y sus simpatizantes. Tras su derrota contra las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, gran parte de los supervivientes ejerce una heroica resistencia en la fortaleza de Masada, decidiendo terminar con su vida antes de ser apresados por los romanos. Ese era el contexto histórico antes, durante y después de la vida de Jesús de Nazaret, lo cual nos permitirá conocer mucho mejor los cómo y los porqués de los capítulos ocurridos en su etapa de predicación, así como su ya conocida conexión con seres no humanos que antaño eran conocidos como ángeles, pero que ahora encajan perfectamente con lo que sabemos que son seres extraterrestres o extradimensionales. Y es que incluso desde antes de su nacimiento, las inteligencias del cielo ya mostraban su conexión con el Nazareno. Todos recordamos el asunto de la estrella de Belén, una luminiscencia en el cielo que supuestamente guió a los sacerdotes de Ur de Caldea hasta Belén para atestiguar el nacimiento de un niño. Una historia que se menciona en el Evangelio de Mateo y que incluso ha sido investigada por la ciencia. Sí, aunque le parezca absurdo, muchos científicos han estudiado la posible explicación a este fenómeno que se describe en los textos antiguos. Uno de ellos fue nada menos que Johannes Kepler, quien aportó la teoría que hasta nuestros días es aceptada por la ciencia para explicar la estrella de Belén. Y es que la noche del 17 de diciembre de 1603, Júpiter y Saturno se hallaban muy cerca en el cielo. Al estudiar esta conjunción planetaria, Kepler dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hacia Belén en el pasado. Lo anterior resulta correcto en un 50%, ya que la astronomía actual reconoce que en octubre del año -7 sí se registró tal conjunción planetaria, pero solo fue visible durante 2 horas. El viaje a pie desde Ur de Caldea hasta la región de Belén tiene una aproximada duración de 3 meses cruzando el desierto de Nafud, por lo que es imposible que esta sea la explicación a la estrella que tuteló la caravana de los magos. Muchos astrónomos defienden que también pudo ser un cometa e incluso un meteorito, pero tales teorías resultan más que absurdas cuando se analiza el hecho de que un meteorito se quemaría al entrar en la atmósfera rápidamente, y la visión de un cometa en el cielo no dura 3 meses. Es así como, por obvia deducción, la estrella luminosa que guió a los sacerdotes de Ur tuvo que haber sido un objeto manipulado inteligentemente. Una especie de vehículo luminoso con la capacidad de volar durante 12 semanas a través del desierto hace más de 2000 años y que en tiempos modernos llamaríamos ovni. Quizá algunos puedan decir que la aparición de ese objeto volador no identificado no tiene que estar necesariamente relacionado con extraterrestres, aunque el hecho de que absolutamente ningún humano volaba en el siglo I les parezca poca cosa. En San Lucas 9, versículos 28 al 36, encontramos un misterioso encuentro con 2 posibles seres no humanos. Definitivamente no eran seres comunes, pero sí eran resplandecientes. En dichos versículos, los apóstoles cuentan cómo Pedro, Juan y Santiago observan cómo Jesús de pronto cambió de apariencia física y se iluminaba. Asimismo, aparece una misteriosa nube de la que emergen 2 seres rodeados de luz,
los cuales, debido al estrés del momento y a la ignorancia de los hombres, fueron relacionados con Moisés y Elías, personajes que vivieron cientos de años antes. De hecho, según reza el texto, los aterrados apóstoles fueron invitados a entrar en la misteriosa nube. Si usted es un estudioso del fenómeno que nos compete, sin duda alguna podrá relacionar dicho relato con tantos que existen, en donde los contactados verdaderos aseguran que fueron invitados a subir a las naves de estas inteligencias. La supuesta nube que relatan los evangelios se trataba en realidad de una especie de nave con motores que humeaban. Hagamos preguntas concretas que nadie se hace normalmente. ¿De dónde salía la luz que iluminaba a Jesús y a estos dos enigmáticos seres? También en San Lucas 4, versículos 5 al 13, Jesús, en un proceso de ayuno y meditación, tuvo un encuentro con un misterioso ser, a quien el escritor identificó como Lucifer. Un ser que fue capaz de llevar al hombre de Nazaret a un lugar muy alto y mostrarle grandes paisajes de la tierra. Ellos tuvieron una conversación que, a decir verdad, no se sabe cuál fue, pues lo escrito en la Biblia es una suposición de Lucas, el autor, el cual, por cierto, nunca conoció a Jesús y por lo tanto carecía de datos fidedignos. Si los relatos son ciertos, Jesús de Nazaret tuvo un contacto con un ser sobrenatural, no humano, quien por la ignorancia de los hombres de aquella época, bien pudo ser fácilmente identificado como el diabólico Lucifer, entre comillas. Además, a eso podemos añadirle la manipulación del Evangelio por parte de la Iglesia Católica, derivada del Concilio de Nicea, celebrado en junio del año 325. Pero vayamos más profundo, y como usted se puede dar cuenta, seguimos tomando como fuente, por ahora, únicamente la Biblia. En otro versículo de los Evangelios, se narra el terror que sufrió Jesús de Nazaret antes de su aprehensión en el Monte de los Olivos. Concretamente, en Lucas 22, versículos 39 al 46. Ahí se explica cómo descendió del cielo un ser resplandeciente, el cual tuvo una secreta conversación con el futuro crucificado. Conversación que de forma impresionante alentó al rabí y le dio ánimos para cumplir con lo pactado, con su destino. Un ser que, a juzgar por el encuentro, era también parte de algo no humano. Los que han retocado la Biblia a través de los años le dieron el calificativo de ángel, pero quizás se trata de algo más lógico, un ser celestial que casi con seguridad no era de este mundo. Traducido a nuestros tiempos, un extraterrestre. Y es que, para ser sinceros, nada de esto son simples elucubraciones, ya que aunque a algunos les parezca increíble, Jesús incluso llegó a mencionar su probable contacto con estas entidades. Mateo, en su Evangelio, cuenta que su maestro le afirmó que si así lo deseaba, llegarían 12 legiones de seres dispuestos a ayudarlo. De nuevo, los traductores de la Biblia escribieron ángeles, pero en realidad Jesús menciona a los malaks, que en el hebreo quiere decir específicamente mensajeros, sin ninguna referencia a algo necesariamente divino. Eran estos mensajeros personas de otros mundos que estuvieron muy atentos a la vida de Jesús de Nazaret. Y si fue así, ¿cuál era la razón? Algunos afirman que se debe a la importancia del Galileo, pero recordemos que Jesús también afirmó un día que su reino no era de este mundo. ¿Sabía usted que en el momento de la crucifixión posiblemente se ha encontrado una poderosa y enigmática presencia de naves extraterrestres que los evangelistas no supieron identificar? Y preguntamos por enésima vez, ¿por qué seres de otros mundos o quizá de otras dimensiones estarían tan interesados en presenciar tan fatídico evento como la ejecución de un hombre? 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que durante la crucifixión de Jesús, las tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas.
El oscurecimiento, dicen ellos, se produjo entre la hora sexta y la hora nona o novena, es decir, entre el mediodía y las 3 de la tarde, ya que los judíos contaban las horas desde la salida del sol a las 6 de la mañana. En aquel extraordinario momento, los evangelistas consideraban que aquellas tinieblas fueron un cumplimiento de la antigua profecía de Amós. Aquel día, dice el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Posteriormente, a la muerte del Galileo, un posible terremoto ocurrió y fue relacionado a la divinidad del que acababa de expirar. Muchos estudiosos sugieren que dicho relato solo es una simple alegoría que únicamente puede ser interpretada y creída por personas de fe. Otros, en cambio, piensan que en realidad las misteriosas tinieblas que cubrieron la ciudad mientras Jesús estaba siendo crucificado se debían a un simple eclipse. No obstante, existen algunos indicios que señalan que las tinieblas del día de la crucifixión podrían haber sido mucho más que una simple metáfora. Y es que, para acabar pronto, en realidad no fue un eclipse, y se puede comprobar, ya que Jesús murió durante el tiempo de la Pascua judía, que eran días de luna llena o plenilunio. Según las leyes naturales, los eclipses de sol no ocurren cuando la luna se encuentra en el lado de la Tierra que está opuesto al del sol. Por lo tanto, no se puede afirmar que las tinieblas que hubo sobre la Tierra en el momento de la muerte de Jesús hayan sido un eclipse natural de sol. Además, aunque un eclipse hubiera sido posible en los momentos de la crucifixión, este habría durado tan solo unos minutos, no 3 horas, tal y como lo señalan los evangelistas. Entonces nos encontramos ante un verdadero enigma que nadie ha podido resolver con seguridad. ¿Qué fue lo que cubrió el sol en la ciudad de Jerusalén mientras el Hijo del Hombre vivía sus últimos momentos? ¿Las nubes? Imposible. Los evangelistas conocían perfectamente los días nublados, y en esta ocasión están hablando de completas tinieblas. Solo un objeto como la luna podría cubrir la luz del sol, y ya sabemos que ella no fue la causante. De igual modo, muchos estudiosos de la Biblia, que también han investigado a profundidad el fenómeno ovni extraterrestre, han señalado que la explicación más racional a dichas negruras es que un objeto suficientemente grande pudo haber flotado sobre la ciudad de Jerusalén, lo que provocó que literalmente el sol desapareciera y que la ciudad cayera en tinieblas, tal y como lo aseguran los apóstoles, quienes jamás en su vida hubieran podido identificar a una nave voladora. Si a esta valiente y avanzada teoría le añadimos los encuentros de Jesús de Nazaret con seres extraños y luminosos que descienden del cielo, podríamos en realidad estar enfrentándonos ante un hecho contundente. Y es que, con todo el respeto que se merecen los que no se atreven a dudar de nada, Jesús de Nazaret pudo verdaderamente mantener un contacto tan cercano con la gente de las estrellas, que estos también asistieron al momento más triste y desgarrador de su vida. En este punto, muchos podríamos preguntar si seres alienígenas o ángeles, como erróneamente fueron identificados, eran amigos de Jesús y lo visitaban. ¿Por qué no evitaron su trágico destino? Ante tal pregunta, nos encontramos con las supuestas palabras de Jesús de Nazaret dirigidas a Pedro. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si lo hiciere, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Dicho versículo nos indica acaso que el propio Jesús de Nazaret decidió cumplir con su destino y rechazar la ayuda de los seres que tanto lo visitaban? Esa conclusión se encuentra más allá de los cuestionamientos de este documental. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo en busca de respuestas, y en ese vasto lienzo celeste, algunos han encontrado indicios de visitantes de otros mundos.
Recordemos que todas las historias y leyendas humanas, tan antiguas como las civilizaciones que las contaron, hablan de seres de luz que descendieron de las estrellas, interactuando con nuestra especie de maneras que apenas podemos comprender. Y Jesús de Nazaret, conocido por muchos como el Hijo de Dios, es una figura central en estas narrativas. Los milagros que Jesús realizó durante su vida terrenal siempre han sido objeto de asombro y veneración. Sin embargo, estos actos podrían verse como manifestaciones de una tecnología avanzada que no podemos comprender. Una tecnología proporcionada quizá, y solo quizá, por aliados estelares. La multiplicación de los panes y peces, la curación de los enfermos, incluso su resurrección, podrían interpretarse como ejemplos de una intervención extraterrestre oculta a simple vista. La transfiguración de Jesús, un evento donde se dice que su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, es otro momento que despierta la curiosidad. Fue este un encuentro con seres de otro mundo, una comunicación con sus guías cósmicos que lo preparaban para su destino final. ¿Acaso Jesús en ese incidente mostró su forma real, del mismo modo que el dios Krishna lo hizo ante Arjuna, su amigo más leal? Y luego está la ascensión, el momento en que Jesús dejó la tierra y se dice que literalmente ascendió al cielo. Este evento bien pudo ser el acto final de su misión terrenal, el regreso a su hogar entre las estrellas. Porque suponiendo que realmente Jesús se despidió de sus amigos y ascendió, ¿a dónde se fue? ¿Subió al espacio sin un traje espacial y murió por el vacío? ¿Subió al cielo y se congeló por las bajas temperaturas o sufrió de asfixia por la falta de oxígeno? Nada de esto suena lógico, ya que si ascendió a los cielos, tuvo que tener un destino coherente y obvio, algún vehículo en el cielo donde pudiera posarse y seguir su viaje, llevado por aquellos que lo habían vigilado durante toda su vida, que lo acompañaron en su muerte y tenían instrucciones firmes de no intervenir, tal y como lo aseguró el propio Jesús. Se ha dicho mucho sobre el bestseller de J.J. Benítez, Caballo de Troya. Los que lo atacan argumentan que el propio autor ha declarado que es ficción en la primera edición del libro en los años 80, lo cual fue completamente cierto. Benítez daba una nota al final diciendo que todo esto salió de su imaginación y que sería parte de una serie de 12 libros. Años después, el escritor aseguraba que fue obligado a publicar esa nota por presión de su editorial, pero que en realidad era completamente cierto que había recibido la documentación de un mayor del ejército norteamericano, donde narraba paso a paso su participación en un viaje a los tiempos de Jesús de Nazaret. Existe otro sector de lectores que realmente no le dan tanta importancia a la veracidad del viaje en el tiempo, sino al gran mensaje de Jesús en los libros, que lo muestra como un Jesús más divino, más humano y más real que el que nos han vendido todas las religiones. Nosotros ya hemos hablado de dicha saga de libros en este canal. Debido a eso, hemos recibido una gran cantidad de insultos en su momento. Insultos que, de manera irónica, provienen de aquellos que dicen seguir su mensaje de amor y redención. Los militares que en 1973 participaron supuestamente en una misión ultra secreta de viajes en el tiempo, narran en sus diarios la verdadera misión del llamado Hijo del Hombre y su motivación para salir a predicar, quedando asombrados al descubrir la verdadera faceta del Rabí de Nazaret. Según estos documentos que supuestamente le fueron revelados a J.J. Benítez, Jasón y Eliseo, nombre en clave de los militares que viajaron al pasado de Palestina, encontraron en el siglo I a un Cristo muy diferente a como lo pinta la historia y los dogmas. Después de seguir al Nazareno durante varios meses, se dieron cuenta que aquel hombre no era una persona que imponía su mensaje,
y tampoco amenazaba a sus seguidores con un ilusorio infierno si no atendían sus enseñanzas. El mayor Jasón, quien pudo atestiguar más pasajes sobre la vida de Jesús que su compañero Eliseo, escribió en su diario cómo el Galileo era un hombre sumamente sencillo y alegre, risueño en muchas ocasiones, que predicaba la esperanza a través de su mensaje que era muy simple, donde señalaba constantemente que no había necesidad de montar complejas instituciones eclesiásticas, ya que simplemente se tenía que reconocer la hermandad entre todos los humanos y de todos los seres que habitan en este y todos los demás mundos. Eso es algo que definitivamente contrasta las enseñanzas de las iglesias actuales, donde el miedo a Dios y la culpa de los pecados son los principales motores económicos de estas instituciones. Según el relato del crononauta militar que viajó al pasado, Jesús se caracterizó por una gran personalidad. Pasaba más tiempo sonriendo y riendo que serio y solemne. Quizá lo más intrigante de la narración es cuando se habla del mensaje que Jesús predicaba. Un mensaje que incluso para nuestros tiempos suena completamente revolucionario, donde se apunta a la búsqueda de un reino del espíritu, en el que no hay que luchar para su establecimiento, un reino donde todos somos hermanos de la divinidad, la cual, decía Jesús, nos regala la inmortalidad al crearnos. Una divinidad que de forma espectacular e incomprensible habita en cada uno de nosotros, seas quien seas y hagas lo que hagas. Un concepto en el que, por supuesto, la mayoría de los cristianos no está de acuerdo, pues sus dogmas les han vendido la idea de que ellos son especiales. Están aparte de todos por haber aceptado a Jesús como su Salvador. Y quien no haya hecho eso, piensan ellos, entonces es un ser aparte, inferior, pecador, que no está en su club. Pero Jesús de Nazaret, según el mayor Jasón, predicaba que esclavos y poderosos, sabios y pecadores son iguales para la divinidad. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, y todos somos inmortales sin la necesidad de pagar nada ni hacer rituales de bautismo, puesto que la divinidad creadora nos habita desde antes que llegáramos a este mundo. Así que no importan los errores que cada quien ha cometido en la vida, Dios, el uno, la divinidad o el todo, sigue aquí, dentro de nosotros, olvidado por la mayoría. Fue esta forma tan revolucionaria de entender a Dios y predicarlo lo que ocasionó que los sectores religiosos de la época conspiraran para acabar con su existencia, castigarlo y crucificarlo, ya que el supuesto blasfemo rompía con los cimientos sobre los que estaban constituidas las iglesias y, por supuesto, acababa con su lucrativo negocio. Según los militares del proyecto secreto de viaje en el tiempo, fue por esta situación que el nazareno sufrió un tremendo y brutal castigo. No fue para la expiación de los pecados de nadie, no murió para salvar a nadie de nada. Simplemente fue un revolucionario, torturado por todos aquellos que no lo comprendieron. Bajo este análisis, no es tan difícil darnos cuenta de que si Jesús volviera y predicara exactamente lo mismo en nuestros días, lo volverían a crucificar. Y esta vez, lo más seguro es que lo harían aquellos que les gusta sentirse especiales y perdonados en su club de fans. Y es que si ese proyecto militar secreto fue verdad, entonces nos damos cuenta que el mensaje de Jesús era muy sencillo. Tan sencillo que logró introducirse en este documental para que usted piense por sí mismo. Seguramente usted conoce esta extraordinaria pintura. Es una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, que resulta en otra misteriosa muestra del arte enigmático de Leonardo, que siempre contiene códigos cifrados solo legibles por unos pocos iniciados en geometría sagrada y proporción áurea, e incluso de la cábala. ¿Qué pasaría si le digo que esta pintura, perdida durante muchos años y redescubierta hasta el 2005,
parece tener una relación profunda con uno de los agroglifos en Inglaterra más sorprendentes e irrefutables en la historia. Un agroglifo llamado por los estudiosos el mensaje de Sparsholt, con propiedades tridimensionales y un mensaje en código binario, aparecido el 21 de agosto del año 2002. En ambas imágenes aparece un ser inteligente. Uno es Jesús de Nazaret y el otro es un extraterrestre. Ambos sostienen un orbe y miran fijamente al espectador. Pero su conexión va más allá de una simple semejanza. La profundidad del mensaje en ambos parece conectarse. Es como si las inteligencias de otro planeta o dimensión hubieran complementado el mensaje espiritual profundo e iniciático de Leonardo da Vinci. Y aquí, en este reportaje, vamos a estudiar cuidadosamente ese enlace entre ambas. Cualquier escéptico de escritorio de inmediato va a rechazar esta premisa, diciendo que todo es una simple coincidencia y solamente estamos viendo lo que queremos ver. Otros van a alegar que lo que vamos a decir a continuación es una comparación forzada o cualquier otra barbaridad. Y es comprensible. Repetimos que se necesitan conocimientos en geometría sagrada y proporción áurea para leer más allá de lo que aquí se muestra como evidente. Quédese con nosotros y sea usted el mejor juez ante la información que estamos a punto de darle en este video. Un grupo de especialistas de la Universidad de Cornell estudiaron un misterioso detalle que destaca en el Salvator Mundi. Esta obra maestra del Renacimiento, pintada hacia el 1500, muestra a Jesús vestido con una túnica del siglo XVI y bendiciendo al espectador. El personaje sujeta en su mano izquierda una esfera aparentemente de cristal, que según los analistas de arte representa a la Tierra. Y este es el detalle que ha llamado la atención de los expertos y que ha sido objeto de un detallado estudio, ya que el orbe que sujeta a Jesús en este óleo no muestra signos de refracción ni el reflejo de la luz que cabría esperar, lo que llevó a muchos investigadores a pensar que el genio renacentista había cometido un error. Pero al sintetizar imágenes bajo configuraciones que varían las iluminaciones y las propiedades del material de la esfera, se comprobó que sí es ópticamente correcta, ya que no se trata de una esfera sólida, sino hueca, como una burbuja de cristal. La pintura muestra a Jesús de Nazaret como Rey y Salvador del mundo. Se representa de frente. La esfera hueca que sostiene simboliza la totalidad del cosmos. Esto es la esfera de las estrellas fijas, que es lo máximo a lo que alcanza la vista humana. Estos tres luceros marcan también la circunferencia y la refracción del ojo humano. El iris, la pupila en obscuridad máxima y la pupila en obscuridad normal. Una línea desde el centro de la esfera, a través del tamaño normal de la pupila, sale por la esquina de un cuadrado y se refleja en el marco 2 veces y se conecta con el punto blanco en su ojo en el lado claro de la pintura. Otra línea viaja a través del tamaño de la pupila en la oscuridad y se refleja en el marco para conectarse con el punto blanco en su ojo del lado oscuro de la pintura, formando un ángulo de 90 grados, que coincide perfectamente con el ángulo de las aristas en la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. La esfera que sostiene tiene el mismo perímetro de ancho de su cabeza vista de frente, un fenómeno que sucede de igual forma en el agroglifo de Sparsholt, ya que el disco con el mensaje en código binario que sostiene el ser, de igual modo con su mano izquierda, al igual que Jesús, también tiene exactamente la misma circunferencia de su cabeza. Ahora vamos por partes para no confundirlo a usted, amable espectador. Dentro de los marcos de la perspectiva, la esfera de Leonardo es tridimensional, mientras que dentro de los marcos de la realidad y también de la perspectiva, el disco que sostiene el alienígena es bidimensional. Sin embargo, rompe la barrera de la realidad y el disco traspasa fuera de su marco, hacia lo que los antiguos iniciados conocían como el mundo de los sueños o la verdadera realidad, la que está más allá de la ilusión, de la Matrix. El ojo del alienígena
presenta una forma cuadrada muy extraña, acompañada por un rectángulo de luz. Al superponer ambas imágenes, resulta curioso, y repito, simplemente es curioso, que si viéramos la Gran Pirámide desde un ángulo, entonces este cuadrado y rectángulo quedan exactamente dentro del triángulo de 90 grados, en la misma área donde recientemente se descubrió una cámara secreta dentro de la pirámide de Giza. Si es verdad que el ángulo que se forma con los reflejos de luz señalan a la Gran Pirámide de Egipto, entonces los rectángulos en el ojo del alienígena de Chilbolton señalan la cámara recientemente descubierta. ¿Se trata esto de una simple coincidencia? Puede ser, pero ahí no terminan estas coincidencias. La proporción áurea, también llamada número de oro, número de Dios o la divina proporción, es un número irracional, representado por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias, y se encuentra en ambas imágenes, atravesando en ambas el centro de sus respectivos orbes. La zona donde fueron colocados no es simple casualidad, sino una decisión consciente de sus artistas creadores, humano y alienígena. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué una pintura de Da Vinci se conecta de esta forma con el agroglifo de 2002 en Chilbolton? A la luz de la razón, no tiene ni el más mínimo sentido. Es absolutamente absurdo y disparatado. Sin embargo, a pesar de los pesares, estas dos imágenes se conectan de una forma innegable. Leonardo da Vinci sin duda era un genio y conocedor e iniciado en la geometría sagrada y proporción áurea. Sus trabajos como este, además, hablan de un conocimiento y talento extraordinario para jugar con las dimensiones y plasmar la interpretación de la tercera dimensión en un plano bidimensional. Un plano del que las inteligencias tras este fascinante mensaje en los campos de Inglaterra señalan como algo primitivo que se puede trascender a los planos de la conciencia. ¿Era eso lo que ocurría en la cámara secreta de la Gran Pirámide? Ahí los sacerdotes trascendían los planos de la conciencia y escapaban de las limitaciones dimensionales. ¿O por qué la geometría sagrada en estas dos expresiones artísticas están señalando con tanta importancia ese lugar? Jesús de Nazaret y un extraterrestre. ¿Acaso algo en esa cámara de la Gran Pirámide ofrece pistas sobre ambos temas? ¿Qué relación tienen los alienígenas con Jesús de Nazaret y la civilización egipcia? Repito, es absurdo, ilógico y sin sentido, pero eso no quita que realmente, a nivel geométrico, existe una conexión irrefutable. Cuando nos dimos cuenta de eso hace mucho tiempo, realmente dudamos en darlo a conocer en Alien Truth, puesto que este enigma es un camino sin salida. Sin embargo, ahora lo ponemos al escrutinio de nuestra audiencia, para que de esa forma tal vez nos puedan ayudar a encontrar algún tipo de sentido en esta asombrosa coincidencia, y sirva este momento como pretexto para recordarle a usted el mensaje que el alienígena del agroglifo de Chilbolton sostiene en su mano. Un mensaje que ya hemos revelado en este canal varias veces, pero que nunca está de más recordarlo, sobre todo en estos momentos donde el engaño y la supuesta revelación de la verdad por parte de militares es un tema que tiene a la comunidad ufológica sumamente dividida como no se había visto en muchísimos años. Y de verdad lo digo, muchísimos años. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. Para Alien Truth, Edward Betancourt.